compañeros y maestros. El día de hoy vamos a hablar sobre la articulación atlanto-occipital. Como parte de las diapositivas nos pidieron que pusiéramos el proceso de cómo fuimos realizando la maqueta. Algunos materiales de los que utilizamos fue unicel, vendas de yeso, alambre, varios tipos de alambre, cartón, metal, y trabajamos tanto en casa como en la escuela. Está bonita la transmisión. Comenzamos. La articulación atlanto-occipital es el conjunto de dos huesos, del occipital y el acras. Esta articulación cubre las reglas de cóncavo y convexo. La parte cóncava son las carillas articulares del acras y las convexas son los cóndilos occipitales del occipital. Esta articulación, según su movimiento, es una articulación sinovial elipsoidea por el hecho de que cubre las reglas de cóncavo y convexo, y es de tipo, según su movimiento, es de tipo diartrosis porque cumple con movimientos de flexión, extensión, lateralizaciones y circunducción. Esta articulación está conformada por varios ligamentos que le permiten una estabilidad para que no hagan una hiperflexión, hiperextensión. Algunos de los ligamentos que tenemos son el ligamento nucal, ¿bajamos la maqueta o siempre? Como ustedes se Algunos ligamentos que tenemos son los ligamentos nucal, que se extiende en toda la columna vertebral y se podría decir que es el ligamento más ancho que tenemos. Va desde la línea del occiput hacia abajo toda la columna para dar una estabilidad. Los ligamentos alares. Los ligamentos alares que se encuentran en la parte lateral de las hipófisis, que de hecho al momento de hacer la articulación nos dimos cuenta que al ponerle el resorte, sin querer o sin sabernos la anatomía, fuimos poniendo los ligamentos donde iban y vimos que en su biomecánica eso le daba la estabilidad para hacer la flexión, extensión y lateralizaciones. En la parte de aquí desmontable tenemos y la parte que hablamos de cóncavo y convexo y los resortes que nos permiten darle estabilidad a la articulación. A continuación les mostramos cómo se realiza el movimiento de flexión y extensión. Esta articulación, sin embargo, está compuesta de otra articulación más, que es atlantoaxial, que es el acras y el axis. Por debajo del acras tenemos la segunda cervical, que es el axis. Esta es una articulación de pivote, dado que el axis tiene una apófisis odontoide que asemeja a un diente, y esta articulación permite como tal la circunducción del cuello. Bueno, como ya mencionamos, los movimientos que realiza flexión y extensión se puede ver
también permite inclinaciones laterales hasta cierto grado y este se puede visualizar en un plano frontal. Tiene también deslizamientos asimétricos. Bueno, en sí lo que viene siendo la rotación no es una característica pura de lo que viene siendo esta articulación. Lo que viene siendo tanto rotación y circunducción son movimientos que van por medio de otros movimientos. Son acompañados porque es a la hora de hacer una circunducción o rotación hacemos también una flexión, una extensión y una lateralización en cierta medida. Estos no se pueden ya que la cápsula articular y lo que vienen siendo los cóndilos que la forman restringen ese tipo de movimientos en ese tipo de reacción. En sí, ahorita lo que les voy a hablar son sobre las biomecánicas de los movimientos. Aquí en esta articulación se basa la morfología de las superficies articulares que tenemos y en las estructuras estabilizadoras. Como ya lo dijo Yuri, lo que tenemos es la regla del cóncavo y convexo, que viene siendo también a cómo se hace la flexión. La flexión lo que hace la articulación es hacer un leve deslizamiento hacia el frente y en la extensión es todo lo contrario. Bueno, como les decía, en la extensión se invierte el patrón y los cóndilos comienzan a rodar hacia atrás. Este produce un deslizamiento anterior y hace que la cabeza se llegue a inclinar hacia atrás. Lo que hace es que también mantiene cierta integridad para que no vayamos a hacer una hiperextensión o una hiperflexión, no nos lastimemos. Y aquí tenemos los músculos flexores del cuello. Para la presentación de los músculos vamos despegándolos. Okay. Si quieres cambiar otra vez la luz. Muéstrame. Bueno, a ver, continúa mejor con su presentación y al final me acuerdo más preguntas. Empezamos con algunos de los músculos flexores del cuello. Entre esos tenemos el esternocleidomastoideo en sus dos porciones. La porción clavicular, que se origina de la clavícula hacia el temporal y sigue hasta la línea del occipucio. Luego tenemos la porción esternal, que va del esternón, continúa hacia el temporal y prosigue hasta la línea del occipucio. Posteriormente tenemos a los escalenos, que se dividen en tres: escaleno anterior, medio y posterior. El escaleno anterior se origina de la vértebra C3, C6 y se inserta en la segunda costilla, en el tubérculo de la primera costilla. Luego tenemos el escaleno medio, que se origina de la vértebra C4 hacia la segunda costilla. Y tenemos el escaleno posterior. De igual forma va de C4 a la segunda costilla. Vamos con los extensores. Bueno, también tenemos un oblicuo mayor y un oblicuo menor. El mayor se inserta en la apófisis transversal, se origina de la apófisis transversal del atlas a la línea de la occipucio, y el
Es que está tapado por los músculos. Ajá, la mayoría de los músculos se insertan. Bueno, como podemos ver, también tenemos un recto posterior mayor, uno menor y también tenemos el complejo menor. El recto posterior mayor son estos dos que vienen tapando al recto posterior menor. El recto posterior mayor se origina en la apófisis transversa. Se origina en la apófisis transversa del atlas, mientras que el recto posterior menor se origina en la apófisis. No, esa se origina directamente en el atlas hasta la línea del occipucio. Bueno, también tenemos el esplenio de la cabeza, que se origina aquí también en... ¿Cómo se llama? Se origina del hueso temporal entre vértebras C3 y C7. Aquí lo que va haciendo es cubrir varios de los ligamentos, como verlo aquí, y va bajando hasta T4 y cubre un tercio de lo que vienen siendo los músculos y ligamentos. Posteriormente tenemos el complejo menor, que va de C3 a T5. Realmente este tendría que tener una variedad de ramificaciones. Sin embargo, realizar esas ramificaciones son muy complejos, por eso lo interpretamos como un músculo, por así decirlo, largo. Pero digamos que de este músculo largo tendría que tener piquitos, que son las ramificaciones que tiene este músculo, que va desde las apófisis transversas de C3, C4, C5, C6, C7 y empieza de torácicas en las apófisis transversas de la torácica de la T1 a T5 y de nuevo sube hasta la línea del occipucio. Nuevamente con el complejo mayor pasa lo mismo, esa es de C5 a T6. De nuevo se realizan las ramificaciones que se originan en las apófisis transversas de cervicales y torácicas y se insertan en la línea del occipucio. Son todos los músculos flexores y extensores. ¿Y es todo? ¿Cuáles son sus conclusiones? Desde la elaboración de su maqueta, ¿cómo fue el proceso? Y la diferencia, o más bien cómo relacionaron las materias de anatomía y física aplicada. La interpretación principalmente de esta maqueta. En la biomecánica, con la vida real y anatómicamente, el simple hecho de intentar hacer un movimiento, nos dimos cuenta que nosotros físicamente hicimos el movimiento insertando ciertos materiales, como en este caso fue el resorte. Sin embargo, cuando nos vamos a una estructura anatómica, vemos que realmente el cuerpo tiene esas edificaciones, por así decirlo, en el cuerpo, que dan pie a estos movimientos. Realmente para la maqueta, el hecho de hacerla y todo eso, nos dio mejor comprensión. Nos dio mejor comprensión en el hecho de aprender los músculos. Por ejemplo, en el libro decía de C3 a C7, T1 a T5. No nos dábamos una idea compleja de dónde era, nos revolvíamos con eso. Sin embargo, ya viendo una estructura anatómica, vemos que tienen ramificaciones que se insertan en las apófisis transversas. Y se dieron cuenta que los músculos también no todos son iguales. No. Tienen diferentes estructuras y formas como las que se presentan en las diapositivas. Bien. Fer.
y en qué ejes se realizan los movimientos de la articulación atlántico-occipital. Lo de flexión y extensión. La flexión y extensión es en un plano horizontal y las realizaciones es en un plano horizontal. ¿Qué más? Planos y ejes, acuérdate. ¿Qué es un plano y qué es un eje? Los planos los tienes bien, estamos hablando de flexión y extensión, efectivamente, estamos hablando de que se mueven en el plano sagital. ¿Y cuál es su eje? El eje dirige el movimiento o te guía el movimiento. ¿En qué? ¿Por qué? Ahí en tu maqueta, enséñame flexión y extensión y los planos y los ejes según tu criterio. Es analizar, ¿sabes? Bueno, flexión es hacia atrás, hacia frente y extensión hacia atrás. Bueno, esa es una flexión en plano. A ver, rescaten a su compañero. Fernando o Juli. Bueno, como se puede ver, la flexión y la extensión es un plano sagital. Lo que vendría a ser el eje, el que guía el movimiento. ¿Cómo se llama? Es en un eje transverso. Podemos aplicar va aquí y dirige el movimiento hacia frente y hacia atrás. Así. Flexión y una extensión. Juli, rescate a su compañero. Nada más que no se los vaya a molestar. Bueno, realizamos la flexión, que es un movimiento hacia enfrente en un plano sagital con un eje transversal. Recordemos que el plano son las láminas imaginarias que dividen hacia nuestro cuerpo y el eje es hacia donde dirigimos ese movimiento. Entonces, al momento que nosotros realizamos en nuestra articulación flexión, extensión, vamos hacia frente, plano sagital, con un eje. Ay, ¿qué me pegó? ¿Vas bien? Sí. Me dan los nervios, se me fue lo que iba a decir. Respira, respira. Tranquilo. Trata de volver a hacer tu explicación. Sí. Se hace la flexión en un eje frontal, en un plano frontal con un eje transversal. Recordemos que el eje transversal cruza de acá y por eso se hacen esas. Comentamos algo de unas láminas imaginarias. ¿Qué son los planos? Son los planos, ok. ¿Quieren preguntar algo? Sí, O pregúntenme. rescatar igual a sus compañeros. Sí, O sea, rescaten. este proyecto es para que ustedes también analicen y vean la relación de lo que se ve en teoría con la maqueta. Bien, entonces, ¿en qué planos y ejes se mueve flexión y extensión? Que es la articulación es lo que principalmente hace. Su maqueta es eso, ¿sale? Y en un eje, exactamente. Entonces, acuérdense, sagital, flexión y extensión, y el eje lateral-lateral. ¿De acuerdo? Ibas bien, ibas bien. A lo mejor te gana el nervio, por ahí está. Lo importante de acá es que el músculo o los músculos, al menos hablo de mi materia, no nos da tiempo como ver todos los músculos. Hay que aprendernos sobre todo ahorita en inserción
articulación Son por los los órganos distintos. principales flexores y extensores. Exactamente. Pero el objetivo de esto es que mientras ustedes iban relacionando el origen, la inserción, en qué estructura iban, hacían un recordatorio de los accidentes óseos, también estaban haciendo un recordatorio de la anatomía, ¿de acuerdo? Y también sabían que los músculos son bastante complejos, sobre todo ¿no? De cualquier manera. Su estructura y sus movimientos. Y en este caso, ya si lo relacionaba más con la física aplicada, es qué movimientos se está realizando y cómo lo está realizando. Por ahí me hablabas de la regla de cóncavo y convexo. ¿Sale? No sé si lo vieron con el IPC, pero yo me imagino que sí. Entonces considero que está bien. Observaciones en su presentación. Por ahí vi unas pequeñas faltas de ortografía, ¿vale? Que igual nos van a compartir y las vamos a dar igual como en este web. De los músculos me hubiera gustado que igual, aunque ya tuvieran la maqueta ahí, a lo mejor lo pusieron, pero bueno, lo rescataron de alguna manera. De su maqueta, lo que les falló de alguna manera es la estabilidad que debería de tener para posicionarse por sí solo. Porque ahí yo veo el termo, veo la lapicera para que se pueda sostener, o sea, como que se me va muy estable. Me gustó que es desmontable para que se pueda ver esa posición de las articulaciones y también que sea de alguna manera funcional, ¿de acuerdo? Pero pues a grandes rasgos, bien. Les daremos ya posteriormente como su evaluación, junto con el video, para que ustedes tengan como su calificación, ¿de acuerdo? Pero ustedes saben cuáles son los puntos de evaluar y en qué se implican. El 20% depende. ¿De acuerdo? ¿Dudas, compañeros? Preguntas. Nosotros podemos realizar preguntas. Ok. Los tiempos nos dan. Bueno, sí, también no los contaba como evaluación. Sí. Pero bueno, preguntas fáciles. ¿Qué otra articulación es complementaria para esta, para el movimiento? ¿Por qué? Porque como tal también nos ayuda al soporte de la musculatura alta proximidad en los movimientos. ¿Qué tipo de articulación es la acroaxial? Otra. Pivote. ¿Por qué? Por la inserción de la apófisis o del movimiento. El atlas y la axis. Recordemos que una articulación de pivote es algo, en este caso el apófisis o adductores, es protuberancia larga dentro de un anillo. ¿Sería todo? ¿Te la expliquís para que lo apliquen una vez?